Jóvenes, buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con la clase programada acerca del interés simple, tanto la parte teórica como ejercicios en un nivel de lo básico. Vamos aumentando el incremento o grado de dificultad en los ejercicios acerca de interés simple. Para ello hemos realizado una pequeña motivación, como es: algunos buscan un mundo más bonito, otros lo creen. Elvis Beuces. Entonces, por favor, que en este pequeño análisis de lo que es el texto que tenemos como motivación, pongámonos un poquito a reflexionar y saquemos una conclusión de lo que queremos, a dónde nosotros queremos llegar. El interés. En la clase anterior se dio todo la parte teórica acerca de los términos, de los conceptos básicos acerca de matemática financiera, y ahora vamos a especificar cada uno de los parámetros o términos que vamos a encontrar con su respectiva variable para proceder a hacer los ejercicios programados. Interés. El interés no es más que el costo de dinero, ¿sí? Por ejemplo, si yo pido $1,000 que me presten y pago $1,200, los $1,000 es lo que pedí y los $200 van a ser el interés que tengo que cancelar en un periodo de tiempo programado. Luego tenemos lo que es el interés. Se cobra. ¿Por qué se cobra el interés? Se renuncia a usar el dinero inmediatamente. Implica un riesgo, porque por más tiempo que sea, el interés va a generar, la cantidad va a generar en incremento, ¿no es cierto? Es en base a un porcentaje que nos están cobrando este tipo de interés. Luego tenemos el término capitalización. En la capitalización, la forma en que se trabaja el dinero no es más que la forma en que se va a invertir nuestro dinero en el tiempo presente, para luego, después de un determinado tiempo, a una tasa de interés que nos cobre, tenemos que reembolsar ese rubro que se llama interés. Las formas en que se trabaja el dinero. Hay dos tipos de capitalización. Este es el interés simple y el interés compuesto. El interés simple es lo que está programado el día de hoy en explicar y basarnos en ejercicios prácticos. Primer ejercicio. ¿Qué interés producirá un capital de $16,000 prestado al 32% anual en 3 años, 9 meses? El primer parámetro para poder nosotros identificar los tipos de intereses, en este caso el interés simple, vamos a trabajar en base a un tiempo, que es anual, mensual y de días, ¿no? Si es que nosotros trabajamos, hay dos maneras: las formas generales, o también vamos a identificar una pequeña división, que es: si es que es anual, vamos a dividir para 100, si es que es mensual, para 1,200, y si es que es diario, para 36,000. ¿El por qué? Vamos a ir explicando detalladamente el porqué de estos rubros. Por ejemplo, aquí en este ejemplo ya tenemos la solución del ejercicio. Aquí están las posibles respuestas y primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificar los datos. Aquí tenemos el capital, puede estar la C, puede estar la K, puede estar BP, el valor presente, la tasa de interés puede estar R o puede estar la I minúscula, y el tiempo es siempre la T minúscula. Entonces, tenemos un capital o un valor presente de $16,000, dice que se va este capital va a ser prestado, ¿no?, a una tasa de interés del 32% anual. Y el tiempo tenemos 3 años, 9 meses y 45 meses, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que los 3 años vamos a multiplicar por 12, que nos daría 36 meses, más los 9 meses adicionales nos da un total de 45 meses. Para ello, nosotros vamos a utilizar la forma general del interés, que es interés. Una cosa es interés, lo que se va a generar al momento de prestar el dinero, y otra es la tasa de interés. Esa siempre tiene que ser anual. Interés con minúscula o R es la tasa de interés, y la I mayúscula solo es el interés global. Y el interés no es más que el capital por el tiempo y la tasa de interés, como es mensual. Ya dijimos que si es que es mensual, dividido para 1,200.
Aplicamos o reemplazamos datos, en este caso el capital es $16,000, tenemos un tiempo de 45 meses, tenemos una tasa anual de 32%, por lo tanto, como estamos trabajando con meses, dividimos para 1.200. Si es que hay la posibilidad de simplificar, lo hacemos en este caso y lo que nos quede vamos a hacer una simple multiplicación. Aquí, al momento de simplificar, ¿no es cierto?, nuestro objetivo es que el denominador termine en la unidad. Caso contrario, normalmente multiplicamos el capital por el tiempo y por la tasa de interés y dividimos hacia los 1.200, que es el rubro o la cantidad que nosotros al momento de hablar como meses vamos a utilizar. ¿Qué nos da? Y en esta simple multiplicación nos da $19,200. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me prestan $16,000, yo tengo un rubro, la diferencia, ¿no?, de $3,200 que se va a generar con una tasa de interés del 32%. En 45 meses yo voy a cancelar $3,200 adicionales a lo que me prestaron. Listo, este es el primer ejercicio. Segundo ejercicio, determinar el interés generado al depositar 3.600 al 5% trimestral durante 7 meses. ¿Qué vamos aquí a hacer? Aquí están las posibles resoluciones o los resultados de lo que nosotros vamos a generar. Y ahí tenemos la resolución del ejercicio. Primero, identificamos datos. El capital dice que va a ser de 3.600. La tasa de interés dice que es 5% trimestral. ¿Qué quiere decir? Si es que hablamos de trimestral, el año tiene 4 trimestres. Si cada trimestre es del 5%, anualmente va a ser 5 por 4, 20 anual, ¿sí? Ya que la tasa de interés siempre tenemos que sacarle anualmente. Y el tiempo, nuevamente, va a ser en meses, ¿no? 7 meses. ¿Qué hacemos? La fórmula general, interés es igual a la capital por el tiempo, por la tasa de interés, como es meses, 1.200. De igual manera, reemplazamos datos. El dato del capital es 3.600, el dato del tiempo es 7 meses, el dato de la tasa de interés, como es anual, es el 20%. Y todo eso dividimos para 1.200 porque estamos trabajando con el rubro meses. Vuelvo y repito, si es que podemos simplificar, lo simplificamos hasta que nuestro fin es que el denominador quede en la unidad. Lo que nos queda multiplicamos y aquí nos da un valor de $420. ¿Qué quiere decir? Que esos $420 va a ser el rubro de un interés generado ¿en qué? En este caso en 7 meses y anualmente nos van a cobrar, ¿cuál es el porcentaje? El 5%, que sería trimestral, y anualmente el 20%. Entonces, si es que yo quisiera saber el monto general o total que yo voy a cancelar en 7 meses, no es más que los 3.600 del capital o valor presente que tengo a la fecha, más los intereses generados en los 7 meses al 20% anual. Va a ser 3.600 más 420 y yo tengo que cancelar 4.020 el total de la deuda. Eso es lo que yo tengo que cancelar pasado los 7 meses. Ejercicio 3. Dice, ¿qué interés producirá un capital de 5.200 prestando al 7% cuatrimestral en 7 años, 5 meses? ¿Qué vamos nosotros a hacer? Primero vamos a identificar, ¿no es cierto?, los datos, que es 5.200 el capital. Dice aquí que el interés o la tasa de interés es cuatrimestral. Cuatrimestral es 4 meses. Si estamos hablando que el año tiene 12 meses, multiplico 4 por 3, en este caso, ¿no es cierto?, tendría cuatrimestral 4, 8, 12. Pero dice que es el 7% cuatrimestral. Como para completar, ¿no es cierto? 4 más 4, 8 más 4, 12 meses. Tendría que multiplicar 7 por 3, el 21% anual. Y del cual nosotros tenemos un tiempo de 7 años, 5 meses, que nos va a dar el total de 89 meses. ¿Por qué? 7 multiplico por 12 años, ¿no es cierto? Y sumo los 5 meses adicionales, me va a dar 89 meses. La fórmula va a ser la misma cuando nosotros estemos trabajando con meses.
que sería interés es igual al capital por el tiempo por la tasa de interés, que va a ser igual a 1.200. Y aquí nosotros vamos a reemplazar los valores. Capital tenemos 5.200. El tiempo van a ser 89 meses. La tasa de interés del 21% anual. Como estamos hablando de meses, divido para 1.200. ¿Y qué me queda? Si podemos simplificamos, ¿no es cierto? Vamos a simplificar con el fin de que el denominador nos quede la unidad. Lo que nos queda multiplicamos y aquí nos sale $8.099. Ese es el interés que voy a pagar en 89 meses. Si es que yo sumo los intereses, serían los 8.099 más los 5.200 sería el monto de mi deuda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer? 5.000 más 8.000 serían, en este caso, $13.000. $13.299 tendría que pagar el total de mi deuda en 7 años, 5 meses, que serían 89 meses. Listo, continúe. Nosotros aquí tenemos un pequeño análisis en la parte 2 de la clase del día de hoy, identificando ahora sí, después de haber realizado tanto los ejercicios de la explicación por este medio y también la realización en la pizarra, por favor, tenemos un pequeño análisis de lo que es el interés simple y decimos que el interés o beneficio que se obtiene de una inversión financiera o de capital cuando los intereses producidos durante cada periodo de tiempo que dura la inversión se deben únicamente al capital inicial, ya que los beneficios o intereses se retiran al vencimiento de cada uno de los periodos. Los periodos de tiempo pueden ser años, trimestres, meses, semanas, días o cualquier duración. Entonces, ahí nosotros tenemos un pequeño análisis de lo que realizamos, tanto la forma teórica como la forma práctica en la pizarra, y podemos analizar de lo que es el interés simple. Aquí nosotros tenemos las fórmulas que acabamos de realizar en la pizarra, con los respectivos o las respectivas variables cuando el tiempo es anual, cuando el tiempo es en meses o cuando el tiempo es en días. Es lo mismo, ¿no? Ya sabemos que los elementos, la I mayúscula siempre va a ser un interés. La CI, un capital inicial o capital, puede estar con la K, puede estar como valor presente BP o también como CI, capital inicial. Tenemos R, tasa de interés. La tasa de interés se la representa con R o con la I minúscula. El tiempo siempre con la T minúscula, y tenemos el capital final que vendría a ser CF o M, el monto de la deuda que yo tengo hasta la fecha establecida. Luego tenemos unos ejercicios con un poquito de grado de dificultad mayor que nos enfoca y dice el primer ejercicio de la siguiente manera. Calcular en cuánto se convierte un capital de $22.500 en prestado durante 5 años a una tasa del 3.8. Primero tenemos que identificar los datos, el análisis del problema y los resultados. Y ahí tenemos el resultado de nuestra operación. Decimos, los datos. Los datos primero nos dan el capital o capital inicial, que nos dan de $22.500, ¿no es cierto? Aquí sería la incógnita los intereses, ¿ya? La tasa de interés es el 3.8%, el tiempo es 5 años y aquí nos pide calcular el monto o el capital final. ¿Qué procedemos a hacer? Igualito. Como nos pide en 5 años, ya sabemos que tenemos que dividir para 100. Entonces decimos, interés es igual al capital inicial por la tasa de interés y por el tiempo. Ahora, interés. ¿Cuánto es el capital inicial? $22.500. ¿Cuánto es la tasa de interés? 3.8. ¿Y cuánto es el tiempo? 5 años. Como es anual, dividimos para 100. Reemplazamos los datos, podemos simplificar. En este momento tenemos aquí 2 ceritos en el denominador, 2 ceritos en el numerador. ¿Y qué nos queda? 225 por el 3.8 y por 5.
Ahí nos va a dar el interés de $4,275, lo que se ha generado en 5 años al 3.8% de una cantidad de 22.500. El monto o la cantidad final no es más que el capital inicial más los intereses que acabamos de encontrar. Y decimos, capital inicial fue 22.500 más los intereses es 4.275, nos da un capital final o un monto de $26.775. Ese es el capital final que yo voy a terminar pagando en 5 años con una tasa de interés del 3.8%. Vamos al problema número 2. Dice, calcular en qué se convierte en 8 meses un capital de 15.500 euros al 6.5%. De igual manera, ya sabemos que si estamos trabajando con meses, nos pide en 8 meses, nosotros tenemos que utilizar la fórmula la siguiente. Interés es igual al capital inicial por la tasa de interés y por el tiempo dividido entre 1.200, ya que estamos hablando de meses. ¿Qué nos pide encontrar? Para ello, primerito tenemos que encontrar la tasa de interés, ¿no es cierto? Y tenemos que encontrar el monto o el capital final. Y tenemos los elementos o los valores del capital presente, que va a ser de 15.500 euros. Tenemos una tasa de interés del 6%, del 6.5% que tenemos ahí, la tasa de interés anual. Tenemos un tiempo de 8 meses, por eso vamos a dividir para 1.200. Y listo. Aquí nosotros tenemos el segundo problema, que nos dice calcular en qué se convierte en 8 meses un capital de 15.500 euros al 6 por 5 anual, ¿no? El porcentaje es del 6.5. ¿Cuáles son los datos? Los datos que yo tengo al momento es el capital de 15.500, tengo una tasa de interés del 6.5 y tengo un tiempo de 8 meses. Basta que esté trabajando con meses, ya sabemos que debemos dividir entre 1.200. La fórmula para poder aplicar el interés simple no es más que intereses es igual a ¿qué? Al capital presente, que es de 15.500, por la tasa de interés, que es del 6.5, y por el tiempo, que son 8 meses, y todo eso dividimos entre 1.200. Si es que podemos, simplificamos para poder realizarlo de manera más práctica, ¿no? ¿Qué nos queda? La tasa de interés nos queda 155 multiplicado por los 6.5 y por los 8 entre 12. Ahí nos queda que nosotros vamos a un interés generado de 671.70 centavos, que ese rubro se va a generar en 8 meses a una tasa anual del 6.5. Para encontrar el capital final o el monto no es más que el valor presente o el capital que tengo actualmente de 15.500 más los intereses generados en los 8 meses al 6.5 que nos dio 671.70, tengo un capital final de 16.171.70 euros. Eso se ha generado con los respectivos intereses en 8 meses al momento de tener 15.500 euros. Luego nosotros tenemos el problema número 3. Dice, se prestan 500 euros y al cabo de un año, 11 meses y 20 días se reciben 8.500 euros. Calcular el tanto por ciento de interés. Entonces ahí nosotros tenemos la explicación de nuestro ejercicio y ahora vamos a la resolución. En este momento tenemos el valor de que nos dice que se presta $5.000. El valor actual, el capital actualmente tenemos de 5.000. Tenemos un tiempo de un año, 11 meses y 20 días. Tenemos que ver cuál es la denominación última. Nos pide en días, por lo tanto ya sabemos que la división va a ser para 36.000 días, ¿no? Dice que se recibe 8.500, dice. Entonces el monto al final se va a recibir $8.500, ¿no? Y calcular el tanto por ciento, ¿no es cierto?, de interés. Ahora no tenemos aún interés, solo sabemos que tenemos actualmente 5.000. Y en 710 días, que nos va a dar el rubro final del tiempo, vamos a generar $3.500 de interés. Por lo tanto, no conozco la tasa de interés. ¿Qué procedo a hacer? Únicamente
Obviamente primero tengo que identificar los días, ¿no es cierto? Dice que un año, ¿cuánto tiene? 360 días. En contabilidad siempre tratamos año 360, meses 30 días. Pare de contar. Un año 360 días, un mes 30 días, entonces sería aquí 11 meses por 30, 33 días, ¿no? 330 días. Entonces, ¿qué yo procedo a hacer? Digo, un año tiene 360 días, 11 meses tiene 330 días y 20 días adicionales. La sumatoria de todos esos tres rubros, de 360 días del año, 330 de los 11 meses, que no es más que la multiplicación de 11 por 30, más los 20 días adicionales nos da un total de 710 días. Entonces, como ya tengo el parámetro del tiempo, únicamente voy a reemplazar. Y digo, interés es igual. El capital, ¿no es cierto? El capital de cuánto tenemos? De 3. En este caso, nosotros tenemos un capital de $36,000. No es el capital. Eso es el valor porque estamos trabajando en días. ¿Sí? Estamos trabajando en días. Entonces aquí no hay más que despejar R, porque esto es lo que nos está pidiendo, la tasa de interés. Despejo R, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Todo lo que nos está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto el capital por el tiempo pasa a dividir. Y lo que nos queda el rubro de los 36,000 días, en este caso de los 36,000 días, sube en este caso al segundo término, por lo que nos va a quedar el total de ¿qué? Entonces, la tasa de interés no va a ser más que I, ¿no es cierto? 30,500 por, en este momento, los 36,000 días que tengo ya en este caso aplicado como regla general, dividido ¿para qué? Para el capital presente, que es 5,000, y eso multiplico por el número de días que nos dio en un año, 11 meses, 20 días. Si es que puedo, vuelvo y repito, si es que puedo simplificar, simplificamos los ceros, pues sacamos mitades o lo que hay en el ejercicio. ¿Qué nos queda en este momento al momento de simplificar? Dice que la tasa de interés nos va a quedar 350 por 36 dividido para 5 por 71. Realizamos esa operación matemática y nos da que la tasa de interés es de 35.5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí estos $5,000 anualmente me están cobrando el 35.5% en 710 días. Esa es la explicación de la tasa de interés encontrado en base a los datos proporcionados del ejercicio. De igual manera, vamos a dar una pausa y todo lo que se ha explicado estamos realizando poco a poco en la pizarra para que quede un poco más explicado, más explícito cada uno de estos ejercicios aplicando lo que son la fórmula del interés simple e identificando las variables de cada uno de ellos como se nos presenta en cada ejercicio. Acá tenemos, en cambio, el interés simple con otras fórmulas, las fórmulas simples, ¿no? Las fórmulas generales. Aquí ya no vamos a dividir para 100, ni para 1200, ni para 3600. Únicamente vamos a aplicar, en este caso, las empíricas, las que nosotros venimos conociendo a través del tiempo. Cuando vamos a sacar capital, dice que el capital es igual a interés dividido por la tasa de interés por el tiempo. Si es que queremos conocer la tasa de interés es igual a los intereses por el capital por el tiempo. Y si queremos conocer el tiempo, en este caso es la fórmula tiempo es igual a la tasa de interés por el capital y por el tiempo. Entonces ahí nosotros ya tenemos despejados de la fórmula general que hemos venido trabajando, ya tenemos despejado nuestra formulita, ¿no? Pero ya no vamos a utilizar los valores ponderados anualmente, mensualmente y semestral y diariamente, sino únicamente vamos a trabajar con la forma general. Y apliquemos en ejercicios. El primer ejercicio nos dice: ¿qué capital produjo un interés de 450 prestados al 12% anual en 2 años?
Entonces, basta que yo tenga anualmente, ¿no es cierto? Puedo sacarle mensualmente, que sería 12% anual. Este 12%, si es que no puedo trabajar en la calculadora directamente 12 Shift Enter, que es el porcentaje, trabajamos una simple división, que sería 12 entre 100, que nos va a dar 0.12. Se nos va a hacer un poquito más fácil para poder aplicar o calcular, valga la redundancia, en nuestras calculadoras. Entonces, ¿qué datos nos pide aquí? Dice, ¿qué capital? El capital es el que no conocemos. El interés dice que se ha generado $450 y a una tasa de interés del 0.12 o 12% anual y el tiempo va a ser 2 años. En la fórmula general decimos que el capital es igual al interés, ¿entre qué? Entre la tasa de interés por el tiempo. Los intereses son $450. Dividimos por la tasa de interés 0.12 y por los 2 años que nos da. Y ahí tenemos, al momento de hacer esta operación matemática, nosotros tenemos un capital de $1,875. Entonces ahí nosotros, en este capital de $1,875, dice que se ha generado en 2 años al 12%, $450. Vamos a otro ejercicio. Dice, ¿cuánto recibió un préstamo Carla si paga un interés de $120 al 15% anual en 8 meses? Entonces igualito, ¿no? Nos pide también calcular el capital. Tenemos unos intereses de $120 generados, ¿no es cierto?, en 8 meses al 15% anual. De la misma manera, 15% anual dividimos para 12 nos va a dar a 1.25 mensual, ¿no es cierto? Y si queremos también trabajar con decimales, ¿qué hacemos? Únicamente dividimos para 100 a 0.0125. Entonces, ¿la fórmula cuál es? Capital es igual, intereses dividido para 1 por el tiempo. Y la I es tasa de interés por el tiempo, ¿no? Los intereses son $120. Dividimos la tasa de interés de 0.0125 por el tiempo que son 8 meses y nosotros nos da un capital de $1,200. ¿Qué quiere decir? Que con estos 1,200 en 8 meses al 15% voy a generar $120. El siguiente ejercicio, en cambio, nos dice, ¿qué inversión produjo un interés de $1,250 en un plazo de 6 meses, 8 días, al 24% anual? Entonces, aquí facilito, ¿no es cierto? Nos sigue pidiendo el capital, nos dan los intereses de 1,250, el tiempo dice que es de 6 meses, 8 días, tenemos que transformarle a la menor, en este caso a la unidad inferior, que serían los días que nos damos. 6 por 30, 6 meses, cada mes tiene 30 días, 6 por 30, 180, más los 8 días adicionales, tengo un periodo de 188 días. Si es que quiero trabajar anualmente, ¿no es cierto? Ya que la tasa de interés se saca anualmente, ¿qué haría? Esos 188 dividido para 360 días nos da el 0.52 del año para poder aplicar en la fórmula. Digo, capital, los intereses es igual a 1,250, dividido la tasa de interés es 0.24 o el 24%, ¿y por qué? Por el tiempo, 0.52 del año, ¿no? Realizo esta operación matemática y me va a dar que yo tengo un capital, por favor, de 9,973,40 centavos. ¿Listo? Luego de estos ejercicios, también para ir subiendo un poquito del grado de dificultad, ¿no es cierto?, al momento de encontrar el interés simple, vamos a dar lectura al análisis estipulado hasta el momento. Y dice, el interés simple permite que el dinero conserve su valor a través del tiempo. El dinero que se genera se llama interés. Es simple porque este interés no se acumula al capital para el siguiente periodo. ¿Listo? Entonces ahí está la explicación de lo que hemos venido realizando detalladamente en cada uno de los ejercicios. A continuación tenemos las partes que nosotros estamos manejando al momento de aplicar el interés simple. Y tenemos monto, ¿no? O capital final, CF o monto. Tenemos capital que puede ser K, C1, capital inicial o valor presente BP.
y el tiempo o plazo siempre T minúscula. Podemos asumir o añadir que el monto es el dinero invertido más los intereses. Dicho de otro modo, es el capital más los intereses. Capital es el dinero que se invierte en un inicio. Generalmente se toma como referencia el periodo o el inicio del periodo. Y el tiempo o plazo que estará invertido el dinero. Esos son los términos y los pequeños conceptos que ya vimos en la primera clase de forma general, la parte teórica de lo que nosotros estamos analizando y poniendo en práctica tanto la explicación en diapositivas y también la explicación en la pizarra, paso a paso para que ustedes puedan seguir el proceso y poder encontrar cada uno de estos parámetros que debemos aplicar mediante fórmulas para encontrar el interés simple. Luego tenemos las partes del interés simple, ¿sí? En el interés simple tenemos la tasa de interés, que es la I minúscula, y el interés simple en sí, que es la I mayúscula. La tasa de interés es la tasa de interés que se producirá el capital. En los cálculos se maneja algebraicamente y se lee en porcentajes siempre, ¿no? Mientras que el interés simple es el importe monetario del interés que generó el capital, ¿no es cierto?, a lo largo de un tiempo, lo que hemos venido recalcando al momento de realizar cada uno de los ejercicios planteados en esta clase. Aquí nosotros encontramos o podemos aplicar uno de los ejercicios, lo que ya hemos venido haciendo, con una pequeña gráfica cuando nosotros tenemos de interés inicial y cuánto va a ser nuestro monto a través de un tiempo nada más, ¿no? Dice, el señor Aldo solicita un préstamo al banco por $200,000, prometiendo pagarlo en 6 meses para irse de vacaciones. El banco le da una hoja en donde dice el monto total que pagará al término de 6 meses, el cual será $204,000. Entonces yo tengo el valor presente, que es $200,000, tengo un monto de $204,000, por lo tanto, si lo realizo la resta, quiere decir que tengo un interés generado de $4,000. Por un tiempo de ¿cuánto? De 6 meses. Entonces digo, interés es igual, o la tasa de interés es igual a los intereses generados de $4,000 dividido para el capital, ¿no es cierto?, para el capital presente de $200,000. ¿Qué voy a hacer? Eso voy a multiplicar por, en este caso, por 6 meses. Como estoy hablando de anual, sería 6 meses y 6 meses, un año. Entonces sería por el 0.02 anual, ¿no? Ese es el tiempo. En este caso está semestral, 2 semestres complementan un año. Luego aquí nosotros tenemos un poquito más detallado lo que les acabo de decir, ¿no es cierto? Aquí nosotros podemos trabajar, en este caso semestral, trimestral, mensual, bimensual, lo que sea. Pero nosotros estamos aplicando lo que les decía, ¿no? 0.02% es del 2%, ¿no es cierto? Y así sucesivamente nosotros vamos a encontrar las tasas de interés. En los cálculos se maneja algebraicamente y se lee en porcentajes, es lo que nosotros queremos tratar. No tener 0.02%, nos da el 2%. Si no podemos trabajar en las calculadoras del 2%, 0.02 y así sucesivamente. Encontramos las partes, entonces dice, el monto se utiliza en la siguiente fórmula. Monto es igual a ¿qué? Al capital inicial, ¿no es cierto? Más el capital generado, más la tasa de interés y por el tiempo. Aquí nosotros podemos plasmar el ejercicio de forma práctica de lo que nosotros venimos diciendo. Y dice, Aldo pide un préstamo de $35,000 al banco, el cual liquidará el 50% al contado y el otro 50% en un pago dentro de 4 meses, con una tasa de interés simple anual del 12%. ¿Cuánto debe para pagar en 4 meses? ¿Qué procedemos a hacer aquí? Monto es igual al capital. En el monto siempre podemos aplicar la variable 1, lo que acabamos de realizar en la pizarra, explicando, más la tasa de interés por el tiempo. El capital es $35,000. La tasa de interés dice que es 12% anual y el tiempo 4 meses. Pero hay que tener en claro que dice que el 50% se va a pagar en efectivo. Por lo tanto,
de $35.000, el 50% es 17.500. Es un interés del 12% anual, dice, ¿no es cierto? Dividimos para 12 meses, nos da el 1% mensual. Lo que explicaba 1 dividido para 100, 0.01, si es que no podemos trabajar en las calculadoras, con el 1 Shift Enter sería 0.01%. Reemplazamos en la fórmula del monto, capital 17.500 más la constante 1 más la tasa de interés 0.01 y más el tiempo 4 meses, resolvemos esta operación matemáticamente y tenemos un monto de $18.200. Entonces, este monto es el que se va a generar en 4 meses al 1% mensual, o que sería el 12% anual. Listo, jóvenes, después de haber aplicado tanto la teoría, la práctica, explicado en diapositivas y de igual manera en la pizarra con sus respectivas actuaciones de forma presencial, podemos aplicar que nosotros hemos identificado las variables del interés, ¿no es cierto?, con sus respectivas letritas, o como su nombre lo indica, variable que se lo va a representar. Hemos aplicado las fórmulas en base a un tiempo, que no es más que identificar si es que es años 100, si es que es meses 1200, si es que es días 36.000, o las fórmulas generales donde nosotros tenemos que despejar cada uno de los parámetros que nos solicitan en cada uno de los ejercicios. Espero que la clase haya estado clara, que identifiquemos cada uno de los parámetros que nosotros vamos a utilizar en este tema, y hasta ahí el día de hoy vamos a llegar con el tema de interés simple. Una buena noche, jóvenes, un buen fin de semana, hasta luego.